2 semanas. Porque son extensas, porque pienso estos 6 semanas que quedan van a haber 3 temas, ¿no? Y el último tema que pondremos en práctica es desarrollo humano, que también es las 2 últimas semanas de ahí ya finaliza todo, pues, ¿no? Vean, así terminamos. Quedan 3 balotarios que son muy bonitos, bastante simpáticos, son fundamentalmente para ustedes que están en biomédicas, ¿no? Muy interesantes. Ahora vamos a ver lo que es teorías psicológicas. Ya la primera parte, vamos a ver 3 teorías: el psicoanálisis, la teoría del humanismo y la teoría de la Gestalt o teoría de la percepción. Ya, y la siguiente semana ya vamos a ver, ¿no?, lo concerniente a la teoría de Piaget, Vygotsky, Watson y Skinner, que es la misma del conductismo. Vamos a ver la ventana, sin antes volverles a reiterar las buenas noches. Listo, aquí está. Antes de iniciar, a manera de recomendación, jóvenes, siempre ustedes van a tener algún curso sobre teorías, ¿no? Sea teorías biomédicas, teoría del derecho, teorías de la educación, ¿no? Siempre tenemos teorías que sustentan de una u otra manera nuestro trabajo, pues, ¿no? Igual en la psicología también tenemos teorías que vamos nosotros a abrazar o de repente, pues, ¿no?, alguna parte de la teoría. De las teorías aplicamos en nuestro ejercicio profesional, eso es cierto, jóvenes, ¿no? Por eso tomen en cuenta estas recomendaciones que les doy al principio, ¿no? Que hay teorías, lo hay. Por ejemplo, en el caso de Freud, yo no soy muy seguidor de Freud, pero hay situaciones rescatables. Hay partes, como vamos a comentar, ¿no? Pero de todas maneras no podemos descartarlo. En toda teoría siempre hay ventajas y desventajas, ¿no?, en sus planteamientos. Esa es una realidad, jóvenes. Ahora también, otra recomendación. Cuando ustedes quieran captar, comprender una teoría, primero tienen que ver cuál es el objeto de estudio de la teoría, cuál es su mensaje, cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de Piaget? ¿Cuál es el objeto de estudio de Vygotsky? Vamos a ver. Eso por una parte, porque si nosotros comprendemos el objeto de estudio de esta teoría, de hecho va a ser mucho más fácil poderlas, valga la redundancia, comprenderlas y también, por qué no decir, o ejecutarlas en la vida profesional. Y por otra parte también quiero hacer es, no, conocer, cada teórico siempre utiliza un vocabulario, si se quiere, peculiar. O sea, cada teórico utiliza, se quiere, palabras propias, ¿no? Freud, por ejemplo, decía los instintos, la libido, mecanismos de defensa, deseos reprimidos, ¿no?, el inconsciente, el yo, el ello. Se vean, son palabras peculiares de Freud. Entonces, bajo esas 2 recomendaciones, jóvenes, vamos a ir estudiando cada una de estas teorías. Rigurosa, jóvenes, es
tengan presente que ustedes están en su preparación preuniversitaria. Posteriormente, seguro van a tener mucho más rígido. Disculpen porque estoy toda la tarde hablando. Entonces, con esa salvedad, jóvenes, vamos a ver qué dice la teoría del psicoanálisis de Freud. Sigmund Freud, ustedes saben que él ha sido médico psiquiatra, y a la vez también psicólogo, ¿no? Él trabajó en un centro de salud mental, y en ese centro de salud mental es que fundamentó a través de su experiencia profesional su teoría. Que puede ser un ejemplo, ¿no? Para que todos tenemos esa capacidad, pues, ¿no? De crear teorías. Es como, por ejemplo, en medicina tienen la teoría, pues, de la medicina natural, pues, ¿no? El naturalismo. Así, Freud planteó su teoría en base al trabajo en un centro de salud mental, pues, ¿no? Por eso decía, hay muchos que lo consideran uno de los teorías pansexualistas también, ¿no? Porque le daba al desarrollo psicosexual, le daba un fundamento, que ahora vamos a ver las etapas del desarrollo psicosexual. Entonces, veamos en qué consiste la teoría del psicoanálisis para que nos alcance el tiempo respectivo y de repente puedan participar, ¿no? No sé si haya preguntas. ¿Qué dice Freud acerca del psicoanálisis? Dice, el ser humano se mueve a través de impulsos. Esos impulsos que pueden ser buenos o esos impulsos que pueden ser malos. Y que están, ¿no?, dirigidos a través por el inconsciente. Esto que quiero que subrayen. El inconsciente. O sea, esas fuerzas psicológicas, esos impulsos, ¿no?, son dominados por el inconsciente que afectan, decía él, afectan al pensamiento, a las emociones, a los sentimientos, a los recuerdos, a los deseos. Ese es prácticamente el objeto de estudio de Freud. O sea, aquellos impulsos que son buenos o malos, ¿no?, que salen del inconsciente y que afectan al pensamiento, a los sentimientos, a las emociones, a los recuerdos, a los deseos. O sea, ahí el objeto de estudio es el estudio del inconsciente. Ahí ves que queda el inconsciente. ¿Dónde está el inconsciente? Y Freud decía, el inconsciente se encuentra en lo más profundo del psiquismo, en el interior mismo del psiquismo. Bueno, con esto nos estaba dando a entender que el inconsciente no se le puede ver. Entonces, ahí se puede determinar, jóvenes, de que no hay un rigor, si se quiere, científico, objetivo de la teoría, pero no por ello no descartemos sus ideas. Sus ideas son bastante interesantes, como vamos a ver posteriormente, pues, ¿no? Ahí vean, ahí está, lo que estamos diciendo, los instintos. Freud decía que nosotros vivimos a través de instintos, o sea, de deseos. El instinto es un deseo. Como ven, el instinto del hambre, por ejemplo, es un deseo. Y nosotros tenemos que satisfacerlo. El sexo es un instinto que también tenemos que satisfacerlo. Por eso él decía, los instintos son las fuerzas, ahí estaba de grande todavía, que mueven nuestra personalidad, ¿no?
o son las fuerzas motivacionales que impulsan la conducta, o sea, que dirigen la conducta. Creo que en algunos sí puede tener razón, jóvenes, hay que ser bastante concreto, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, cuando un instinto o un deseo no es satisfecho, ahí vienen los famosos deseos reprimidos que decía Freud, que son, que causan perturbaciones, ¿no? Entonces vean, en este caso, los instintos son las fuerzas que impulsan o que dirigen nuestra conducta. Completamente comprendido esto de los instintos. Ahora, son también palabras bastante conocidas de Freud, los famosos niveles de la personalidad, de acuerdo a Freud, el inconsciente, el preconsciente y la conciencia. Ya hemos visto algo del inconsciente, ¿eh? Pero es un nivel también importante, de acuerdo a Freud. Veamos cómo se dan estos tres niveles y que tienen mucha relación con la estructura de la personalidad de acuerdo a Freud, el yo y el superyo. ¿Ya? Entonces vayan anotando ello, volvemos al anterior. El sistema consciente, ¿dónde se encuentra? El sistema consciente está ubicado, ahí está, como él lo dice, ¿no? En la periferia. O sea, está en relación con el mundo exterior. ¿No? Es el lado externo de la personalidad del ser humano, ¿no? Es el que se encarga de verificar la realidad, ¿no? De percibir la realidad también, pues, ¿a través de qué? De las sensaciones, etcétera, ¿no? O sea, es lo que nos pone en contacto con los estímulos externos. El consciente. El preconsciente está allá en la línea media. En la línea media, ¿no? Acá es el lugar donde se están almacenados todo lo que tenemos en la memoria, ¿no? En el preconsciente. Pensamientos, percepciones, ¿no? Pero tiene una particularidad. Todo esto que está almacenado en el preconsciente, si tienen la fuerza suficiente, ojo, si tienen la fuerza suficiente, pueden acceder a la conciencia, o sea, al primer nivel. Si tienen la fuerza, este es importantísimo que conozcan, porque vamos a ver en el inconsciente está la censura, pues, ¿no? Por eso decía Freud, este es el espacio donde se encuentra el pensamiento lógico racional, porque va a ver si hay ideas, percepciones, memoria, lo que está almacenado puede acceder al consciente o se queda ahí. Porque a través del sistema inconsciente, ojo, ahí está, él decía, es la sede de los deseos reprimidos y el principal sistema del aparato psíquico, como lo estábamos diciendo, ¿no? Al inicio del estudio del tema, pues, ¿no? Ahora, en el sistema inconsciente también, jóvenes, se vale, obedece al principio del placer, decía él. Y esto tómalo en cuenta porque se relaciona mucho con el ello, ¿eh? Con el ello. El principio del placer, ¿no?
De igual manera, aquellos impulsos que no pueden acceder a la conciencia, que se encuentra la censura, para que puedan o no acceder al preconsciente y a la conciencia respectivamente, ¿no? Que se vean estos tres niveles. Sistema consciente que está en la periferia, sistema preconsciente que está en el lado y medio, donde se almacenan todas las experiencias, dicho de manera general, ¿no? Donde está el pensamiento lógico racional, y el sistema inconsciente, donde está la sede de los deseos reprimidos, ojo, ¿no? Y obedecen al principio del placer, ojo, y donde se encuentra también el aspecto de la censura, ¿no? Para que puedan o no acceder ciertos contenidos. Esto, vean, casi se asemeja a lo que él llamaba también la estructura de la personalidad, el yo y el superyo. Cuando decimos qué característica está en el ello, como dice acá, vean, el ello equivale a lo que está en el inconsciente. Acuérdense del principio del placer, ¿eh? Por eso es que se relaciona con el inconsciente, ¿eh? Ahora, en el ello está la sede de los instintos, pero los instintos que buscan la satisfacción de los deseos de acuerdo al principio del placer. Por eso se dice que el ello hasta cierto punto es amoral o también egoísta. Egoísta, ¿por qué? Porque solamente busca el propio placer de la persona, la satisfacción, sin importarle la realidad. Y vamos a poner un ejemplo para que ustedes analicen y vean lo importante que es esta teoría respecto de lo que voy a decirles. Mientras tanto, el yo es la parte que está también en la periferia, ¿no? Y representa la razón, el aspecto racional del ser humano, de acuerdo a Freud, ¿eh? Y el yo es aquel ente, aquella estructura que se encuentra en contacto con el mundo externo. Acuérdense del consciente igual. Disculpen, ¿no? Donde se encuentra pues prácticamente todo lo relacionado a los instintos, a los pensamientos, a las percepciones, y donde recibe también la influencia del medio exterior, ¿no? Ahora acá viene lo racional del yo. El yo, y esto también márquenlo, decide cuándo y cómo se pueden satisfacer mejor los instintos. O sea, ya ponen parámetros. Como vamos a ver un ejemplo. Entonces, el yo, por eso se dice, es la parte de estructura racional. Es distinto, por ejemplo, al superior. El superior yo es la que controla las normas. No hagas esto, porque es malo. No hagas lo otro. Haz esto. Es lo que representa la conciencia moral superior. Si yo le quiero dar una trompada a un muchacho o a alguien, el superior dice eso no es igual yo, repente, no lo hagas. Pero yo les pongo un ejemplo donde también debe estar incluido el ello. Y generalmente nosotros, los psicólogos y también profesionales de la salud, inclusive hasta
otros especialistas les dicen, a ver, háganme un perfil psicológico de este delincuente, por ejemplo, a este violador, lo que lo ha hecho. Nosotros recurrimos generalmente a la teoría de Freud. Adicionalmente, que hay otras también jóvenes, ¿no? Teorías de Jung, de Sprecher, Kretschmer, etc. Pero si yo quiero analizar el perfil psicológico de un delincuente, digo, tajantemente, de un violador, por ejemplo, es lo que prevalece en él. Esta estructura de personalidad llamada helio. Digo, ¿por qué? Porque simplemente un violador solamente lo que le interesa es satisfacer en forma inmediata una necesidad que llegue al placer. No le interesa el aspecto moral. Por eso acá decía el ello, es la estructura amoral y egoísta. Egoísta porque solamente la persona busca el placer. Es igual que un delincuente. Satisfacer su necesidad de robar, por ejemplo, nada más. No le interesa si ese instinto es bueno o malo. Es normativo o normativo. Por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos dentro de la línea de la normalidad, me parece que si bien es cierto, tenemos necesidades de placer que cumplir, pero Dios dice, hazlo así, no te extralimites. Y el superior diría todo bajo las normas morales. La moral, pues, no somos seres humanos, tenemos moral. Eso es importantísimo. Se vean con estos ejemplos que estoy poniéndoles, podemos determinar qué es una estructura, qué personalidad son, pues, que es donde prevalece el niño. Son seres que les impulsa, pues, al placer, a la satisfacción de sus necesidades en forma egoísta, ¿no? No les interesa el resto, solamente satisfacer sus necesidades. Como sucedió ese violador que, ¿no? Siempre lo recuerdo con mal presagio, ¿no? Que ojalá se pudra, que ya el violador ese de la bicicleta, que lo sacaron la chiquita inocentona, que lo llevó, la violó y la mató, no. Prácticamente ese ser humano no tiene un yo personal ni un superior, hablando psicoanalíticamente. Solamente tiene un ello, pero un ello amoral, egoísta, anormal. Porque por lo menos nosotros personas que somos, tenemos un yo personal que diga no hagas esto o controla, o un superior que te diga rígete a las normas. Vean, por ejemplo, estas situaciones son bastante rescatables de la teoría de Freud, ¿no? Pero vean con los ejemplos que les he dado, por lo menos ya tienen más clara la teoría de Freud, ¿no? Que es un poquito engorrosa también. Hay una terminología que de repente muchos de nosotros lo realizamos en forma inconsciente. Son los famosos mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa, jóvenes, como su nombre lo indica, son mecanismos que utilizamos nosotros inconscientemente para defendernos de cualquier tipo de emociones que nos perturban. Nosotros utilizamos ciertas conductas.
Lo que les he dado bien claramente que consiste un mecanismo de defensa. O sea, nosotros tenemos problemas de repente emocionales, ansiedad, depresión, etcétera. Empleamos una serie de mecanismos para defendernos de esos problemas. Eso se llaman mecanismos de defensa. Como dice ahí abajo, vean la segunda expresión, son negaciones o distorsionamos la realidad porque operan a nivel inconsciente. Ahí tienen, por ejemplo, 8 mecanismos de defensa que utilizamos. De repente, inconscientemente, a veces lo realizamos y no nos damos cuenta, ¿no? Pero siempre son negaciones, o bien distorsionamos, o negamos o distorsionamos una realidad. Por ejemplo, en la represión, ahí vean ustedes la represión, negamos inconscientemente de la existencia de algo que nos provoca ansiedad, lo negamos. Hay veces hay veces jóvenes cuando estamos, ustedes saben que esa emoción de la ansiedad, generalmente lo expresamos, estamos confundidos, tensos, ¿no? ¿Qué pasa contigo? No, estoy bien tranquilo. Estamos negando de una situación emocional. No, estoy tranquilo. Y tratamos de buscar o distorsionar una conducta. Pero siempre nos queda algo, ¿no? Es la represión, la negación igual, casi parecido, ¿no? O sea, ahí negamos la existencia de una amenaza, en este caso externa, o de un acontecimiento traumático. Lo negamos. O sea, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si hay digamos, una amenaza que tengamos en la casa, de repente con los amigos, digamos, acá no pasa nada. Estamos negando y a la vez distorsionando una realidad. Todo está tranquilo. Y esto se da jóvenes en la vida diaria. Vean, yo quisiera que ustedes vean y recapaciten que muchas veces nosotros tomamos ese tipo de conductas, ¿no?, negativas a una realidad o distorsionadas a una realidad, como la formación reactiva. Ahí tienen ustedes la formación reactiva, o sea, cuando reaccionamos en forma opuesta, ¿no?, a lo que en verdad nos motiva una confusión, ¿no? Si uno está triste, ahí, ¿qué pasa contigo? Reacciona, ¿no? Con una sonrisa, pero forzada. Es una negación a un problema y manifestamos distorsionadamente una conducta, ¿no? En este caso, una sonrisa forzada. Y se nota, es un mecanismo de defensa. Hay veces es de forma inconsciente, jóvenes, hay que tomar en cuenta eso. Es igual que la proyección, esta más cotidiana, ¿no? Cuando nosotros, o sea, la proyección es cuando nosotros le atribuimos a otra persona algo que nosotros, ¿no?, nos perturba. No, yo estoy bien, dice que está mal, está fregado. El otro está tranquilo. Que estamos proyectando hacia una persona. Nuestros problemas los proyectamos hacia otros, ¿no? Esa es proyección, le atribuimos a otra persona prácticamente nuestros problemas. Regresión, es la más cotidiana, creo. ¿Cuántos de ustedes inconscientemente se han puesto a jugar
de repente las mujercitas a la muñeca. Agarran la muñeca y se ponen a jugar con su hermanita porque quieren regresionar a esa infancia tan hermosa. Y a todos nos sucede. Hay veces inconscientemente nos ponemos a jugar un pequeño fulbito con los jóvenes porque nos sentimos jóvenes. O como aquellos viejos verdes que enamoran a una señorita porque quiere volver a la juventud. Regresiona. O como sucede como nosotros los abuelos, ¿no? Regresionamos a través de el afecto que le tenemos al nieto, a los nietos, pues, ¿no? Eso será también jóvenes, será racionalización, vean, esto de la racionalización, desplazamiento y sublimación, como vean, en la racionalización tratamos de, ante una conducta que nos molesta, tratamos de ser más aceptables. Por ejemplo, en el rechazo, tratamos de adoptar conductas mucho más aceptables, ¿no? En este caso. El desplazamiento es de repente, ante un cambio de los impulsos, ¿no? De un objeto amenazante o inaccesible, lo sustituimos por otro. ¿No? De repente, ante ante un de repente desliz que se tiene, lo sustituimos de repente con un afecto hacia un animalito, desplazamiento, o a otra persona, ¿no? Al amigo, a la amiga, etc. Y la sublimación, cuando nosotros tratamos de establecer conductas socialmente aceptables, ¿no? Por algún impulso que tenemos, ¿no? Creo que estas tres últimas casi no es muy comprensibles, pero las otras sí se dan en la vida diaria, pues, ¿no? Ahora tenemos jóvenes, ya lo que decía, lo que decía Freud, ¿eh? Freud era bien tajante en esto. Por ejemplo, él decía, el desarrollo psicosexual de las personas se debe dar a través de las diferentes zonas erógenas, dentro de las diferentes etapas del desarrollo psicosexual. Inclusive él decía así literalmente, o casi literalmente, una persona que no ha satisfecho en forma óptima las diferentes etapas del desarrollo psicosexual a través de las zonas erógenas. Esa persona cuando sea adulta va a tener problemas neuróticos, decía. Tajante hasta ese punto Freud, así lo decía, va a tener problemas neuróticos. Ahora, hay que corregir esto también, jóvenes. Hay algunas teorías que se evidencian como dadas en la medida que también a través del tiempo hay coincidencias que se han dado. Por eso se evidencia que es verdadera o falsa. Por las coincidencias que se dan en la vida práctica. Y esto de las teorías de Freud, yo tengo conocimiento, se da en la práctica. Las coincidencias son, por ejemplo, veamos la primera etapa oral.
La etapa oral, como su nombre lo indica, ¿no? Que se da en la edad de 0 a 18 meses o año y medio, el foco del placer, en este caso del niño, se da en la boca, en los labios. O sea, en el acto de chupar, de morder, inclusive de mamarlos, ¿no? El niño siente satisfacción, decía Freud, siente placer. Por eso, hay veces, eso en el psicoanálisis se recomendaba mucho, ¿no? Lactancia. Tradicionalmente provee de una seguridad emocional al niño, pero siempre hay dos peros. ¿Será cierto o no? Yo, por ejemplo, he tenido muchos casos, les digo, que se ha trabajado en consultoría, que hay niños, no tanto tampoco niños, ¿sabes? Inclusive he tenido hasta de jóvenes que agarraban el lapicero, se ponían, estaban con la boca, el lapicero en la boca, o con los dedos en la boca. ¿Qué pasa con estos señores o estos jóvenes? ¿Por qué se chupan el dedo? Él no tiene que dar una explicación de jóvenes, por algo es profesional. Y por algo también hay estas teorías. Y yo decía de antemano que el que está a la mano es Freud. Y decía que si no satisfecho en forma óptima estas etapas erógenas del desarrollo, pueden tener problemas posteriormente neuróticos o psiconeuróticos. Y verdaderamente que en algunos casos daba resultado y en otros no. Porque nosotros, igual que ustedes, fundamentalmente los médicos de las enfermedades van a dominar la historia clínica. En la historia clínica, por ejemplo, nosotros decíamos, tratamos de sacar datos importantes para ver algunos problemas, cuál era la causa de algunos problemas, ¿no? O un prediagnóstico. Cómo ha sido el embarazo, cómo ha sido el, eh, el parto, la lactancia, entonces ya uno toma nota. Y hay en 2 o 3 casos he tenido, ¿no? De que niños o hijos que se chupaban los dedos era porque no habían tenido una buena lactancia. No, yo no le daba de lactar a mi hijo porque me mordía, me hacía dormir o no tenía leche. Entonces puede ser una causa. Vean, con estos ejemplitos jóvenes, vean que se puede, ¿no? Mucho determinar una causa de un problema. Porque estas teorías pueden ser coincidencias. La etapa anal, como su nombre lo indica, se da en los niños de 18 de año y medio a 3 o 4 años. El centro del placer, dice, de acuerdo a Freud, está en el ano. Vean el ano. Y en esto también quiero ser puntual, jóvenes. Sí, creo que les he dicho en varias oportunidades. Hay que ser siempre observador. Más nosotros que estamos inmersos en lo que es la salud mental, en el caso mío, y los que están inmersos en la salud física o orgánica. Cuando venga un paciente, ustedes tienen que observarlo. Eso ayuda a determinar qué es lo que tiene. ¿Y a qué va esto, no? Que también sepamos observar a los pequeños. En este caso, si los niños ya aprendieron a
hacer sus necesidades básicas. Hay chiquitos, ¿no? Niñitos que se demoran en el retrete. Y muchas veces tenemos que decir, ¿qué pasa, Juanito? Y de acuerdo a Freud, es que están atravesando la etapa anal. Y es la tendencia del pequeño de retener sus heces, ¿no? En la retención de sus heces, lógicamente, hay un determinado placer y que lo logra mucho más al expulsar las heces. Es su manera de pensar de Freud. Observemos, veamos siempre estos jóvenes para abrazar una teoría, ¿no? La etapa fálica, ahí están los pequeños, vean cómo se miran, su órgano genital, pues se dice etapa fálica del falo, de 3 o 4 años hasta los 5 o 7 años. Y lógicamente, ¿cuál es el centro o el foco del placer de acuerdo a Freud? Es los órganos genitales. Es la manipulación. Siente placer, sí, lo siente, cierto, el niño. La niña igual. Y esto sí he tenido la oportunidad de observar, porque yo me recuerdo cuando estábamos en el colegio, siempre conversábamos con los maestros, y nos decían, cuando veíamos alguna conducta, ¿no? La misma profesora decía, observen a la fulanita, ¿no? Como, no, roza su vaginita en unos objetos que habían ahí, ¿no? En los juegos. ¿No es cierto? Y nosotros, como era un psicólogo, decíamos que debe estar de acuerdo Freud en la etapa fálica, ¿no? Y igual a los pequeños, cuando van al baño, comienzan pues a manipularse sus penecitos, juegan con ello, lo arrugan, lo estiran, lo pellizcan. Y se da esto, sí. Esto sí, también lo he observado. Pero lo importante acá es ver si tenía razón Freud, si sienten satisfacción, sienten placer, como decimos, ¿no? Luego viene una etapa de descanso, dice Freud, de la etapa del impulso sexual, la etapa de latencia. O sea, la etapa que va en escuela primaria, ¿no? De 5 o 6 años hasta los 12. O sea, ya hay una suspensión, ¿no? Del impulso sexual, decía Freud. A los chicos se dedican mucho más al aprendizaje. Habrá que observar también, ¿no? Pero vean, por lo menos acá hay un descanso, ¿no? Del impulso sexual de acuerdo a Freud. Para luego ya venir con mayor fuerza, inclusive decía él, ¿no? A través de la etapa genital, o sea, la pubertad. Es obvio, ¿eh? Creo que no hay necesidad de mucho explicar, porque también no vamos a volver a retomar la adolescencia, pubertad en desarrollo humano, ¿no? Y una de las características fundamentales, pues, es el impulso sexual, joder, ¿sabes? Esta es una situación natural, una situación fisiológica, es una situación psicológica, hasta social, ¿no? Ya saliéndonos un poquito de Freud. Ya vean, todas estas etapas del desarrollo psicosexual, de acuerdo a Freud, se dan prácticamente en estas, y acuérdense que él decía ella, ¿no? Si no logran satisfacer estas necesidades o estos impulsos, ¿no? Él no hablaba de necesidades, de impulsos. Entonces van a tener problemas posteriormente. Y les he puesto algunos ejemplos que pueden o no coincidir, ¿no? Porque hay otras teorías, de repente son otros factores que determinan
problemas en el niño o en la persona. Pero, vean, son paliativos, por lo menos, que nos pueden acercar a un diagnóstico diferencial, ¿no? Más tarde. Por ejemplo, esto se me viene en la etapa fálica, ¿no? Que yo he observado si se da, puede darse esto porque en esta etapa también se manifiesta muchas veces el complejo de Edipo. Acuérdense del complejo de Edipo. Ahora también el complejo de Electra. O sea, cuando el niño se enamora de la mamá, pues, ¿no? Es un enamoramiento que discutíamos también con un joven que ha participado el día de ayer. No, es un enamoramiento, si se quiere. ¿Por qué? Porque hay una atracción. Ustedes saben que el niño se identifica más con la mamá y el papá con la hijita o la hijita mucho más, ¿no? Y ahí viene el famoso complejo de Edipo, pues, ¿no? El rival es el papá, pues, ¿no? Por eso que muchas veces cuando quieren abrazarse para despedirse o un beso, el niñito de esta edad, quita, ¿no? Trata de separarlos. Y eso, si ustedes observan, porque he tenido bastantes padres que me contaban ellos, pues, ¿no? Hay otros que se ponen cuando están durmiendo, ahí mamá, vienen de un salto, se ponen en el centro, ¿no? En la cama matrimonial, pues. Que es también necesario observar los jóvenes, ¿no? Si se da o no este complejo de Edipo o este complejo de Electra en esta etapa del desarrollo del juego a Freud. Yo he observado algunos que sí, ¿no? Todos son celosos, ya se ponen a hacer todo el acá, pues, ¿no? Habrá que contarle muchos cuentos para que chiquitos se vean más rápido. Entonces, vean, estas son las diferentes etapas del desarrollo psicosexual de Freud. Ahora se cambia de tema, jóvenes, el humanismo de Rogers. Acá es simple, no vamos a demorar mucho porque todavía falta mucho. El humanismo, acá cómo cambia el objeto de estudio de la psicología. El otro era el inconsciente, acá no. Cuando se habla de humanismo, y ustedes de repente van a tener alguna teoría humanista de la medicina, de la enfermería, de la biología, de la nutrición, etcétera, ¿no? Como tienen teoría humanista del derecho, teoría humanista de la educación, ¿no? De las comunicaciones, etcétera. ¿Cuál sería el objeto de estudio del humanismo? En este caso, por ejemplo, es el ser humano, la persona. Ese es el objeto de estudio así de simple. Pero Rogers manifestaba, o sea, que la psicología debería ocuparse de la subjetividad, de las experiencias internas del ser humano. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos experiencias internas, jóvenes. Y me viene a la idea ese dicho, digo, es cierto, nadie sabe lo de nadie, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que cada uno tiene sus experiencias internas. Cada uno es distinto, subjetivo. Pero el humanismo se basa en el estudio de ello. Por eso que cambia totalmente, a diferencia de la teoría anterior, el lenguaje. Ya acá habla de libertad. El ser humano debe ser libre. La persona humana debe actuar con libertad. Y en este sentido, tiene razón. Nosotros dejamos de ser personas o seres humanos cuando nos quitan la libertad.
Yo me estaba pensando, y justo en la clase anterior decía, hay parte de razonable en esto. Una sanción de aquellos que delinquen es quitarles la libertad, es quitarles algo de lo humano que son. Ese es el humanismo jóvenes. Inclusive acá también cambia ya, el ser humano debe ser consciente de sí mismo, debe aceptarse, debe ser responsable, debe tener amor, ¿no? Inclusive el conocerse a sí mismo implica también autoaceptación. O sea, estas palabras, responsabilidad, afecto, amor, valores, etcétera, ya dan otro giro a lo que es la psicología. Y acá les presentan estos 5 principios básicos del humanismo. Está bien claro, jóvenes, esto. Por ejemplo, el primero decía, el individuo debe ser aceptado tal y como es, con virtudes o defectos. Yo quiero que analicen bien, jóvenes, muchos chicos, cuando hemos tenido esto de las consultas, hay un montón que dicen, me he peleado con mi mejor amigo porque tiene muchos defectos, que y no puedes comprender esos defectos, yo les decía. Solamente un ser humano debe tener virtudes y si tiene defectos, al tacho, no. Vea, lo humano, vean cómo cambia la psicología acá, es que nosotros debemos saber aceptar a las personas con sus virtudes y con sus defectos. Eso les decía, y no solamente uno, varios, y peleaban así, radicalmente. Y les decía, piensen en Royals, lo debemos estudiar, pónganlo en práctica sus ideas. Debemos siempre aceptar virtudes y debemos también aceptar defectos. Es parte del ser humano. El ser humano es bueno por naturaleza. Ahí está otro principio importante. Esto no es más, aunque suena a una sonrisa, jóvenes, pero es cierto que todos los seres humanos hemos nacido buenos. Y por lo tanto, es el medio social, ya él decía, es el medio social el que va a dirigir. Pero vean ahí el principio básico, ¿no? Que todos nacemos por naturaleza, somos buenos. ¿No es cierto? Pues el ser humano es un ser libre y se debe respetar sus libertades. Ahí está, en la parte de abajo, es lo que habíamos comentado, ¿no? En líneas anteriores. Libertad libre, ¿no? Debe tener, ahí está otro principio, vean ahí en la parte de abajo, en la psicología, el humanismo debe de ocuparse de la subjetividad de las personas. Porque en esto también, no, vea, si cada uno tenemos nuestras experiencias internas, muchas veces necesitamos, como vamos a ver en la diapositiva posterior, la terapia centrada en el cliente de Rogers, ¿no? Influye mucho ella, ¿no? El conocer a la persona, a veces por su expresión misma. Yo le veo a una persona triste es porque subjetivamente está atravesando un estado emocional, ¿no? Desagradable, ¿cierto? ¿No? Por eso que decía la psicología debe de ocuparse de ello. Ahora, el humanismo está centrada en la persona, innegable, creo que eso ya lo hemos comentado. Entonces vean, estos son los 5 principios básicos del humanismo. Aquí está lo que les decía. ¿Por qué
le puso ese nombre, la terapia centrada en el cliente. O sea, debe haber siempre una terapia centrada en la persona, en el ser humano, porque quiere dar a entender. Porque cualquiera cree en el cliente como una cuestión de un negocio, pues no, centrada en la persona, en el ser humano. ¿Y en qué consiste este tipo de terapia? Y ahí habla, jóvenes, de estas palabras que les estaba diciendo, de este autoconcepto, identidad, ¿no? El aspecto de responsabilidad. Él decía, jóvenes, una terapia, el sujeto en la persona, cuando necesita una terapia, un equilibrio, es porque es incongruente, o sea, maneja esa palabra incongruencia, ¿no? De sus actos con respecto a lo que debe manifestar, no hay incongruencia. ¿Qué es lo que él decía? Hacer que esa incongruencia se vuelva congruente. Era, ¿no? Pero con la participación activa de él, de la persona, o sea, que él sea responsable, que él se motive. Su recuperación, su tendencia prácticamente a actuar en su recuperación. Por eso él decía, es importante el concepto de sí mismo, el conocimiento del sí mismo. Pues plantea hasta cierto punto la teoría del sí mismo, en la cual debe de conocerse. Inclusive llega a decir, como dice acá abajo, la autoaceptación, que es parte de la congruencia personal. Entonces vean, todas estas, ¿no?, palabritas tienen que, ¿no?, de acuerdo a Rogers, que manifestaba prácticamente la gran importancia que tiene, ¿no?, en cuanto se refiere a la motivación, a la responsabilidad de cada ser humano en su recuperación. El conocimiento de sí mismo. Es cierto, jóvenes, en esto, por ejemplo, hay una terapia de la auto-observación misma, del autodiagnóstico, se dice, y casi parecido a ello, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, algún tipo de consulta, le digo al muchacho, a la persona, a ver, enumérame 3 problemas que tienes ahorita. Así no los tengan, pero los que más te agobian, 1, 2, 3. O sea, ahí estoy llegando prácticamente a que la persona conozca su problema y sea parte de su recuperación. Es una terapia centrada en el cliente. Así yo le digo, ponte, o sea, expresa 3 problemas que tiene y cómo puedes lograr solucionar. Me dirá tal cosa, tal cosa. Entonces le estoy haciendo más responsable de la solución de su. Vean que esto nos sirve inclusive para darles una dirección, ¿no?, lo que es la terapia en cualquiera de los casos que pueda presentarse, ¿no? Ahora tenemos la teoría de la Gestalt. Cuando hablamos de Gestalt, acuérdense del tema anterior que hemos dialogado sobre lo que era la percepción. El objeto de estudio de la Gestalt, en algunos textos también se le conoce como psicología de la forma. Ojo, psicología de la forma. Vean que le estoy dándoles muchos otros conocimientos para que tengan una visión más
general de la psicología, ¿no? La titular. ¿Cuál es el objeto de estudio de la Gestalt? Es más simple todavía. Simple y llanamente la percepción. O sea, fundamentalmente es una teoría que estudia la percepción visual. Piensan que la percepción visual es la más directa, ¿ves? O sea, la percepción visual a cómo nosotros percibimos las imágenes, los objetos que están en el entorno, alrededor. Por eso ahí dice, vean, jóvenes, el todo es la suma de las partes, ¿no? ¿Por qué? Porque todo objeto es un todo y ese todo tiene sus partes. Y acá viene lo principal de la teoría de Gestalt, o sea, la mente configura los objetos recibidos a través de los órganos sensoriales. O sea, nosotros configuramos. Acuérdense que cuando hemos tocado el tema de percepción, aunque no esté en sus copias, les dije, hay 3 tipos de percepción. Percepción del espacio, percepción del movimiento y percepción del tiempo. Si ustedes ven estas 2 figuras que están ahí se ha dado los 3 tipos de percepción. Sí. Esta primera figura que ustedes ven, lo mueven y lo colocan en otro espacio, en otra posición, cambia. Nuestra configuración, como estaba diciéndoles anteriormente, nuestra mente configura los objetos. Vean, la primera es un florero, un frutero. O de repente otros vieran ahí una ave. En el segundo se le ha dado la vuelta y se ve claramente una cara, ¿no? Como un objeto cambiándole de posición, ¿no? Cambia totalmente su figura y su configuración mental en la cara. Es lo que se quiere dar esto con respecto a la percepción, ¿no? Por eso yo les indicaba, jóvenes, creo que no está en sus copias esto, importante. Yo les decía, mucho la percepción nos confunde en la manera como nosotros percibimos el mundo, de acuerdo a la posición en que nos colocamos, distancia, al momento inclusive, ¿cierto? Si estoy de cólera, pues de repente esto lo miro como un diablo, o si estoy asustado, depende de mí. Hay dos representantes, Kafka, que le digo Kafka, en sus copias están, ¿no? Leibniz, ¿no? Kohler, algunos lo pronuncian, son los principales representantes de la teoría de la Gestalt, ¿no? Y acá vean sus leyes, ¿sabes? Porque esto es un poquito interesante, ¿no? La ley de la figura de fondo, o el principio general del... Ustedes cuando van a algún sitio, siempre por eso se dice general, ¿no? Se va a ver una figura y un fondo. Y quiero que ustedes lo comprendan bien esto. Figura es aquello que nos atrae la atención, aquellos elementos de un espacio, de un campo, que nos trae
nos atrae más la atención. Ustedes van a un teatro, ¿qué es lo que les atrae más la atención? Los artistas, ¿no? Los que están moviéndose ahí. ¿Y cuál es el fondo? Lo que menos atención no le prestamos, ¿no? Nos atrae. O sea, son aquellos elementos del conjunto que no nos trae mucho la atención. Ese es el fondo. Es igual cuando uno va vestida en una pieza teatral, lo que veamos pues el fondo, ¿no? La figura, perdón. Lo que más nos llama la atención los artistas. Ya las decoraciones de repente es el fondo. No le prestamos mucha atención. O cuando vamos al Machu Picchu, ¿cuál es la figura? De repente de los monumentos, pues, ¿no? Mientras tanto, el fondo puede ser las nubes que están alrededor. No nos llama mucho la atención. Es igual que acá. ¿Cuál sería la figura y cuál es el fondo? En el arbolito es lo que más nos llama la atención al principio, pues, ¿no? Y acá quiero, vean, una variable. Si yo me presto un poquito más atención al árbol, veo ahí dos perfiles del gorila y del león, ¿no? De la león, que vendría a ser el fondo, pues, ¿no? Pero lo que impresionó más atentamente fue porque al principio cuando miré por primera vez esta figurita, jóvenes, me parecían esos verdecitos como hojas que se caían. Pero viéndolo más detenidamente es los perfiles de esos dos animalitos, pues, ¿no? Dos animalitos que son muy mansitos. Entonces figura lo que más nos llama la atención, ¿no? Aquellos elementos que nos llaman mucho más la atención y el fondo son aquellos elementos o figuras que nos mandan, que no nos llama mucho o no es el centro de nuestra atención, ¿no? Ley general de la buena forma o ley de la pregnancia. Esta es una ley, si se quiere, natural, jóvenes, ¿ah? Nosotros siempre tendemos a querer percibir de la mejor forma posible, ¿no? Los objetos, los fenómenos, etc. Cuando hay un eclipse, queremos percibir la mejor forma posible, ¿no? Eclipse. Si vemos esta figura que ustedes lo tienen ahí, también quieren verlo lo más bonito posible, mejor posible, que es una obra de algo que, por ejemplo, ahí teníamos que ver su simetría, la regularidad de sus, ¿cómo se llama? De sus columnas, ¿no? Y mucho más. O sea, cómo lo percibimos de la mejor forma, es una ley natural, ¿no? Ustedes se ven, muévanse para un ladito, si es que lo perciben. Vean acá, yo lo veo más sombreadito, ¿no? Vean que me estoy moviendo, ¿ah? Me muevo para el otro lado un poquito más clarito, más oscurito cada vez, mucho más, ¿ah? Si yo me voy acá, más oscuro. Al lado derecho, hagan la prueba. Es que es la manera como percibimos mejor los objetos. En este caso, cómo percibimos su simetría. Y yo cuando me he agachado, el movimiento y la posición, vean, cambia totalmente. Acá ya lo veo de noche. Inclusive esta parte se que apareciese en el cielo. Ley de la pregnancia o ley de la buena forma. Inclusive otro ejemplito. Cuando ustedes van a la Plaza de Armas se encuentran un montón de turistas, ¿no? ¿Qué hacen los turistas que han observado? Quieren sacarlo el Misti de la mejor manera, ¿no? O a la catedral se arrodillan, se ponen de cuclillas, se mueven, etc. Por eso les decía la gran importancia que tiene el espacio, movimiento y tiempo. Hay muchos días y las fotos salen
de acuerdo a la buena percepción de cada uno, bien o mal, pues, ¿no? Ley de la buena forma o ley de la pregnancia, se llama eso. Y cuando ustedes van a visitar, por ejemplo, a un centro arqueológico o un centro, de repente a un centro cultural donde están exponiendo de repente pinturas, usted mira, pues no tratan de mirar la mejor forma una escultura, un dibujo, o de repente un monumento histórico. Entonces es natural. Esta también es otra de las leyes que se dan muy continuamente, la ley del cierre o del completamiento o completud, ¿no? Acá son ejemplitos bastante simples, ¿no? En la cual ya podemos mentalmente ya completar las figuras, por ejemplo, que están en blanco. En este caso de las figuras ovoides que están arriba, pues no, las granates. Que ya lo cerramos y se pierde la estrella. Y el santo abajo también. Y esto se da en los ejemplos. Muchos salen en el periódico. Ustedes han visto los periódicos que salen en amenidades, ¿no? Esto estimula la percepción, jóvenes, es bueno para los pequeños también, ¿no? ¿Por qué? Porque estimula el aspecto mental. A ver, una figurita, a veces por números, ya uno a través de experiencia intuye que es un animalito, un arbolito, eso, pero vean la experiencia. Y lo que tiene que hacer es completar la figura, ¿no? Ya salió. Pero vean, esto es importante, es un ejercicio, ¿ah? Que nosotros, los psicólogos, mucho lo recomendamos para estimular la percepción, inclusive la habilidad mental, ¿ah? La habilidad mental. Hay muchos que dicen que todo entra mucho más por la vista. Y estos ejercicios también he visto hay algunas revistitas que vienen un montón de. Vean, por eso tenías razón y eso lo vamos a ver la siguiente semana a Piaget, ¿no? La etapa sensorio-motora es importante la estimulación sensorial. En cuanto se refiere. Ahora esto es la ley de la continuidad. Vean que la percepción mucho está, por eso les decía, depende mucho de la configuración mental, ¿ah? La mente cómo configura. ¿Qué sería esto? Si no, vean nosotros, la continuidad depende mucho también de la posición en la cual estamos, cerca, lejos, de derecha o izquierda, ¿no? O abajo o arriba, ¿no? Combinamos diferentes maneras, pero siempre hay una continuidad. Por ejemplo, en este espacio que me parece es una fábrica, o no sé, que vean los arcos, ¿no? Se miran hasta las ventanas, pueden contarse hasta los vidrios, ¿no? Poco a poco van desapareciendo la ley de la continuidad, hasta que desaparecen las ventanas. Solamente se vea un arco, ¿sí? Y más pequeño. Eso depende, vean, lo que quiero que capten ustedes que gran parte de lo que nosotros observamos es igual cuando ustedes están en una avenida Independencia, en la parte de abajo hay un puntito, ley de la continuidad, o hasta donde alcance la vista, de repente lo más pequeño, pero mentalmente lo van proyectando, imaginariamente. Ahora vean, acá yo solamente les he hablado de los ventanales, ¿ah? De los arcos. Vean abajo también, por ejemplo, en las personas que están más cercas
los veamos más dispersos, como si estuviesen más separados. Cuando están más, ¿no?, lejos, más juntos. Y se van perdiendo, como estos muritos que ustedes ven ahí. Ley de la continuidad, o sea, esto nos refleja prácticamente la percepción mental, ¿no? O sea, mentalmente, como nosotros trazamos una línea imaginaria que se pierde. Ahí viene eso del horizonte, ¿no? Que continúe en el horizonte, jóvenes. Vean el mundo de la percepción. Bastante interesante, jóvenes, esto de la percepción. Por eso decíamos que cuando hablamos de las características de percepción que tienen mucho que ver con esta teoría, o sea, la percepción cambia de una persona a otra. No todos percibimos igual, un mismo estilo, un mismo estímulo, ¿no? Como ustedes verán, inclusive en la perspectiva también se ve. No es que yo les inculco mucho a los que van a seguir en el área de ingenierías, es importante la percepción, jóvenes. Ahí está, ahí tienen. Este también, vean el cuadrito bastante atractivo, donde se nota claramente eso, vean, jóvenes, de acuerdo a la dirección en la cual están estos elementos, depende de cómo cambia, ¿no? Pareciesen que forman conjuntos distintos o grupos, de acuerdo a la dirección en la cual se desplazan sus elementos. En este caso, estas figuritas que son ovoides también, ¿no? Y, por ejemplo, acá en la parte izquierda, si ustedes ven la parte izquierda, vean, se desplazan hacia ese lado, ¿no?, en forma lateral, tanto izquierda a derecha. Van formando grupos o conjuntos distintos. Se nota bonito, ¿no? Y vean, semejante, o sea, los mismos figuras ovoides, pero en distinta dirección, la parte de arriba y la parte de abajo. También ahí, vean, van formándose también conjuntos o grupos distintos, ¿está? Y esto todavía, jóvenes, depende, de acuerdo a la posición, vean, de las figuras, ¿ah?, o de los elementos, como dicen, que está compuesto dicha figura, ¿no? En algunos otros casos, por ejemplo, en otras leyes, mucho depende también de la posición en la que nos encontremos. Nosotros percibimos a las personas, a los objetos. Recuérdense, por ejemplo, por eso cuando les decía, ¿no?, la gran importancia que tiene la estimulación en el niño de las nociones espaciales. ¿Por qué? Porque el niño va a ir dominando su espacio. El arriba, el abajo, el cerca, el lejos, porque la manera de percibir los objetos o los fenómenos que pueden moverse de un lugar a otro cambian. La percepción es así, pues. Si esto lo cambiamos de esta manera, volteáramos y haríamos de otra forma. Ustedes, a ver, muevan su cabeza y mírenlo, lo mirarían de otra forma. Si vean, el mundo de la percepción cambia totalmente teniendo en cuenta la posición, el espacio, el tiempo, el movimiento
de las personas, y también vean acá de la figura misma. Hasta ahí tenemos esta del Piaget, lo vamos a ver ya a la siguiente semana, la teoría psicogenética de Piaget. Está adelantando un poquito de Piaget, ¿no? El objeto de estudio es ver cómo se desarrolla la inteligencia a través de las diferentes etapas del desarrollo, pues, ¿no? Y hasta acá, estas tres teorías conforman la primera parte de lo que es teorías psicológicas clásicas. La siguiente semana vamos a ver Piaget, vamos a ver un poco a Watson, un poquito de Pavlov, Vygotsky, Watson y Skinner, ¿no? Que son del conductismo. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, vamos a ver, entraremos al chat. No sé si hay preguntas al respecto, jóvenes. Vean la gran importancia que tiene conocer estas teorías. Como ustedes han visto, vean que hemos visto tres nada más, que son, creo que la más complicada y la que se agarra más cosas también es el psicoanálisis, ¿no? Que lógicamente es una teoría importante. Hay muchos seguidores del psicoanálisis, ¿no? Sobre todo en terapia, ¿no? Clínica, ¿no? En la clínica mucho utilizan el psicoanálisis. Inclusive, pues, antes se hablaba ¿no? del hipnotismo. Uno de los creadores de la teoría del sueño fue pues, Freud, ¿no? Le daba interpretación a los sueños. Antes lo incluíamos acá, pero no muy someramente. Pero se ha quitado, ¿no? Creo que ya hasta acá llegamos y será hasta la siguiente clase, jóvenes. Que les vaya bien. Ya estamos, ¿no? Ya estamos en la hora, ¿ya? Y que tengan bonita noche, pues a cenar y a dormir. De igual manera, Mayeli se llama, creo. Ya. Hasta luego, profesor, cuídese. Ya, de igual manera, hijita, que cuídate, hija, ¿no? A descansar. Las jornadas son prolongadas. Que les vaya bien, jóvenes. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Chao, Yuri, chao. Cuídese. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Jenny, Fabiola. Que les vaya bien.